Dada la función, queremos determinar los valores de la función. Para determinar el valor de f de 4 aviso como la entrada, x se ha reemplazado con 4 que significa que sustituiremos 4 para x en la regla de función aquí y aquí y luego evaluar. Así que para f de 4 tenemos 2 por 4 divididos por 4 más 2 más 1. Simplificando este aviso de fracción como tenemos un 8 hexaneutones el numerador y 6 hexaneutones el denominador más 1. Bien, esto simplifica a 4 3, y luego podemos escribir un como 1 1. Sabemos agregar estos, tenemos que tener un denominador común, que sería 3. Así que multiplicaremos esta fracción para el 3 3. Y ahora que tenemos un denominador común de 3 podemos agregar los numeradores. Esto sería 4 más 3, que es 7. Tan f de 4 hexasiemens igual a 7 3 que significa cuando la entrada en esta función es más 4 la salida es 7 3. Gráficamente esto significa que cuando la coordinación x es la coordinación y sería. Y esto sería un punto en el gráfico de la función. Para f de menos 3 ahora sustituiremos menos 3 para x, así teníamos dividido 2x menos 3 por 3 más 2 más 1. A partir de la fracción aquí tenemos menos 6 menos 1 más 1. Bien, menos 6 dividido por menos 1 hexasiemens más 6. Tenemos 6 más 1 que es igual 7. Así que, f de menos 3 hexasiemens igual a 7 significado cuando la entrada es menos 3 la salida del valor de la función es 7 que también nos dice. La función contenía el punto con una coordenada xd y una coordenada d. Ahora tenemos f de 1 4, tenemos 2 por 1 4. Dividido por 1 4 más 2 más 1. Bien, 2 por 1 4 sería 2 4 o 1 2. Así tenemos 1 2 aquí dividido por 1 4 más 2. Bien, número 2 hexasiemens igual a 2 1, así que obtenemos un denominador común de 4. Tendríamos un denominador de 4 y el numerador sería un más 8 que es 9. Entonces, tenemos 9 4 aquí más 1. Ahora recuerda, una barra de fracciones significa división. Para simplificar esto podemos pensar en esto como 1 2 dividido por 9 4, que es lo mismo como multiplicando por el reciprocal, así que esto es lo mismo que x4 9. Así que los 2 y los 4 simplifican. Hay 1 2 hexaneutones 2 y 2 2 en 4. Así que esto termina ser 2 9 más 1 que podemos escribir como 1 1. Y ahora obtenemos otro denominador común de 9. Ahora que tenemos nuestro denominador común de 9 podemos combinar los numeradores, 2 más 9 sería 11. Así que este era un poco más de trabajo, pero f de 1 4 es igual a 11 9, lo que significa cuando la entrada es 1 4 la salida es 11 9 o el valor de la función es 11 9. Y gráficamente esto significa que cuando la coordinación x es la coordinación y sería. Esto sería un punto en el gráfico de la función. Y eso lo hará por este ejemplo.